Hola, el día de hoy continuaremos con el manga de Viviendo como un bárbaro en un mundo de fantasía. Continuando con la historia, a la mañana siguiente el prota se encontraba caminando por la ciudad con tranquilidad, aunque se daba cuenta de la mirada de las personas y cómo estos comenzaban a escapar de él. El prota se preguntaba si acaso será que la gente se asustaba y se alejaba de él por su ropa y por cómo vestía. Y puede que sea porque no estaba vestido adecuadamente, claro. El chaleco de piel de bestias es excelente, pero no se puede considerar una ropa civilizada. Y seguro que piensan que él está loco y por esa misma razón no quieren acercarse. El prota estaba llegando a un gran malentendido en curso, aún así tomó una decisión. Iba a comprar ropa civilizada. Un rato después, el prota había llegado a la tienda de un diseñador, el cual se encontraba dándole la bienvenida, pero al ver de quién se trataba quedó completamente sorprendido. El bárbaro que había entrado a su tienda afirmaba que quería comprar ropa. El hombre se preguntaba si de verdad era un bárbaro. Aún así se disculpaba y afirmaba que al parecer no tenía la ropa de su talla. El prota preguntó si acaso eso era un problema, acaso no había manera de poderse solucionar. El hombre le dijo al prota que si le daba algo de tiempo podrían hacerle ropa a medida. El prota preguntaba si acaso eso era posible, entonces le encargaba que se pusiera en marcha. El hombre le dijo al prota que sí, entonces le avisarían cuando esté todo listo. El hombre se encontraba pensando qué pasaría si no le gustaba la ropa cuando terminara, imaginándose al bárbaro acabando con su vida. Se preguntaba si acaso podría sobrevivir a algo como eso. Un rato después, Ketal se encontraba caminando directamente hacia el gremio de mercenarios, pero algo en el suelo terminó llamando la atención del chico. Se trataba de una quema que estaba tirada en el piso, la cual era bastante deslumbrante. El prota decidió guardarla y afirmaba que mejor preguntaría por eso cuando llegara al salón. Un rato después, el prota se encontraba con la recepcionista, preguntándole si acaso sabía qué era eso. Rosa terminó recibiendo lo que el prota le entregó. El prota le explicaba que lo había encontrado de camino hacia el salón. Ketal afirmaba que no importaba cuánto lo mirara, no parecía ser una canica normal. La chica le dijo que lo podía entender, entonces ella le iba a echar un vistazo en ese momento. También afirmaba que no parecía ser una joya, pero por lo lisa que parecía ser la superficie, parece que alguien la trabajó a mano. Además, no tiene nombre, pero parecía bastante valioso. En ese momento, mientras la chica estaba entrando en lo que parecía ser un trance, el prota terminó chasqueando sus dedos para llamarle la atención. La chica no comprendía qué era lo que estaba pasando. ¿Qué tal? Le preguntó si acaso estaba bien. La chica se disculpó y le preguntó al prota que a qué se refería. ¿Qué tal? Le dijo que parecía como si su mente hubiese sido atrapada por la canica. La chica le preguntó al prota si acaso se refería a ella. El prota le dijo que no, tenía que dejarlo a un lado. Rosa le dijo al prota que de todos modos esa esfera es difícil de identificar, aunque sí parece emitir una energía extraña, lo cual le parecía algo inquietante. Incluso le preguntó al prota si acaso quería que la evaluara. El prota terminó agradeciéndole y le dijo que le gustaría investigarlo por sí mismo, ya que después de todo eso también es parte de la diversión. Pero antes de eso, ¿qué encargos habían para ese día? La chica le dijo al prota que por supuesto allí tenía la hoja de misiones, y en ese momento se le entregaba la hoja de encargos disponibles para él, la cual incluía las siguientes labores: limpieza de calle, limpiezas de alcantarilla, arrancar maleza y cosechar papas. El prota con las misiones en mano se dirigió a hacer su trabajo y para la noche ya había completado con todas las labores. Afirmaba que había sido otro día gratificante. Pero ahora, ¿qué diablos era esa canica? Rosa parecía como si hubiese perdido la razón cuando la vio. ¿Acaso tenía algún efecto o función especial? Aunque justo en ese momento algo terminó llamando la atención del prota. La canica se encontraba emitiendo una voz que el prota finalmente pudo escuchar. La voz le decía que fuera directamente hacia él. ¿Qué tal? Se preguntaba si acaso era una voz que provenía de la esfera, la cual le pedía que fuera directamente hacia él. El prota se preguntaba qué era eso, ¿acaso le estaba diciendo que vaya a ese lugar? Mostrándonos cómo el prota en su mente podía ver el lugar al cual tenía que ir. Mientras cerraba sus ojos, el prota afirmaba que eso le parecía increíble, pues le estaba mostrando el camino, incluso un mapa mental hacia esa ubicación. ¿Será algún tipo de magia de dominación o algo parecido? Aunque la esfera seguía llamando la atención del prota. ¿Qué tal? Terminó observando por la ventana y afirmaba que entonces era momento de ver de qué se trataba. Ya en el interior del bosque, la voz seguía pidiéndole al prota que fuera hacia donde estaba él. ¿Qué tal? Afirmaba que ya estaba yendo, así que solamente tenía que callarse un poco. Un rato después, el prota terminó llegando hasta un sitio, el cual parecía una cueva. Aún así, el prota terminó sonriendo, dándose cuenta de que podría encontrarse con algo interesante.
En eso vemos la silueta de lo que parecía ser un esqueleto. El prota afirmaba que ya había llegado, preguntando que en dónde estaba quien lo había llamado. Aquel ser comenzaba a decir que otro sacrificio había entrado, y esa vez era un bárbaro, y a juzgar por su tamaño serviría perfectamente como ofrenda. Entonces con ese ya serían 10, solamente faltaba uno, hasta que se pueda completar la resurrección. El pasado, una época de guerras en las que varios reinos fueron destruidos. Dentro de ellos existía un malvado mago que dominaba y sacudía las emociones. Manipuló la mente de numerosos reyes y provocó guerras para gobernar los reinos, pero sus actos malvados que excedieron todo límite acabaron delatándolo, y fue finalmente exterminado por héroes. Sin embargo, justo antes de ser eliminado, transfirió su alma a un recipiente vital con antelación, lo que le permitió convertirse en un Lich. Lich, un ser inmortal que infunde su alma en un recipiente vivo, y que no puede morir hasta que éste sea destruido. Así, el malvado mago que una vez dominó el mundo planeaba su resurrección como Lich, y como se requerían de sacrificios de muchas vidas para lograrlo, se asentó cerca de un feudo y había comenzado a esparcir orbes encantadores reuniendo una a una a sus víctimas, y ofrecer los productos para crear el núcleo de maná necesario para la resurrección. Y con ese gran poder volvería a aniquilar y conquistar todo el mundo. Ese objetivo se acercaba cada vez más al éxito. Aún así, el Lich no podía evitar preguntarse qué hacía un bárbaro en ese lugar, ya que esa es una región bastante remota y era necesario cultivar poder en silencio, así que terminó eligiendo un lugar alejado del interés del mundo. Por eso, la presencia de un bárbaro resultaba bastante extraña. Cosas que no suelen bajar del norte han llegado muy lejos, y por su tamaño parecía un excelente sacrificio. Los orbes que había esparcido se les aplica un efecto especial. Solo aquellos que no han alcanzado la iluminación del misterio pueden ser atrapados por ellos. Por lo tanto, los que llegan a él debido a los orbes no conocen el misterio. En resumen, ese bárbaro también es solamente un bárbaro común que no conoce el misterio. Aunque si aparenta no estar influenciado, eso puede ser simplemente una ilusión, así que le pedía que se acercara, llamándolo bárbaro, y tenía que convertirse en la base para su gran resurrección. El prota terminó llegando a una gigantesca puerta y se preguntaba si acaso era en ese sitio. La puerta terminó abriéndose delante de Ketal y este pudo ver quién se encontraba detrás de la puerta. Aquel Lich terminó llamando la atención del prota, el cual se preguntaba si era un Lich. Se trataba de un verdadero y auténtico Lich, el nivel que había alcanzado un mago en su punto máximo. Una existencia que aparece sin falta como un villano en los mundos de fantasía, y jamás imaginó ver a un Lich en la vida real. El Lich le preguntó al prota quién era él, ¿acaso no fue engañado por el orbe? El prota dejó salir una ligera carcajada. Afirmaba que así es como era que atraía a las personas hasta ese sitio. El Lich se preguntaba qué era lo que estaba ocurriendo. No percibía el misterio en él de ninguna forma. Es decir, eso significa que no era más que un bárbaro común. Y si ese era el caso, le dijo al prota que al parecer había llevado un artefacto de protección mental consigo. Incluso un artefacto de alto nivel al punto en el que él no puede percibirlo. Y aunque no sabe cómo un bárbaro puede tener algo así, parecía que había tenido mucha suerte en conseguir un artefacto en algún lugar. El prota le mencionaba que no tenía nada como eso. El Lich le preguntaba si acaso creía que podría engañarlo. Si lo hubiese dejado engañarlo dócilmente, podría haberse ido sin dolor alguno. Mientras revivía a los esqueletos, afirmaba que aún así ya había llegado a eso y tendría que aplastarlo con su propia fuerza. Así que le ordenó a los esqueletos, sus sirvientes, que acabaran con el bárbaro. El prota pensaba que era una mazmorra donde se ocultaba un Lich maligno. El prota afirmaba que se había hecho una idea de lo que estaba ocurriendo, mientras que uno de los esqueletos se lanzaba a atacarlo. Pero de un solo puñetazo el prota terminó destruyendo el cráneo del esqueleto, convirtiéndolo únicamente en polvo, llamando la atención del Lich, el cual no se lo podía creer. El prota le dijo que era mucho más superficial de lo que se esperaba, pero el Lich no comprendía qué era lo que estaba pasando. Le dijo al prota que entonces iban a ver si esa lengua podía moverse incluso después de que le cortaran los brazos y las piernas, afirmando que solamente necesitaba seguir con vida un poco de tiempo más, y ordenándole a los esqueletos que acabaran con él de inmediato. El prota, apretando su puño con algo de fuerza, inmediatamente terminó golpeando a uno de los esqueletos. Luego golpeó al segundo y por supuesto también redujo al tercero. Los esqueletos fueron cayendo uno por uno y el Lich no se podía creer lo que estaba ocurriendo. El prota afirmaba que como era de esperarse, tal y como dijo Kazan, si le cortaba la cabeza terminaban perdiendo la vida.
Y siendo un Lich pensaba que al menos controlaría a un caballero de la muerte y no a esos no muertos, pero solamente son esqueletos. El orgullo de Lich fue golpeado en ese momento, el cual terminaba llamando la atención del prota, afirmando que hasta allí había llegado su paciencia. E inmediatamente terminó convocando a algo más. Eso terminó llamando la atención del prota, el cual se preguntaba si acaso era un caballero esqueleto. Y además, como había sido creado por un Lich, quizás sus parámetros sean completamente diferentes, aunque no tenía que esperar un momento. No creía volver a encontrarse a un caballero esqueleto en un sitio como ese, y de cualquier forma le parecía bastante interesante. El Lich le ordenaba al caballero esqueleto que acabara con la vida del prota de inmediato. Ketal afirmaba que un caballero esqueleto creado por un Lich, eso le parecía interesante, aunque le intrigaba ver cuán resistente podía ser. El prota preparándose terminó dándole un fuerte puñetazo a aquel caballero, el cual terminó estampándose contra una pared a gran velocidad. El caballero esqueleto prácticamente perdió toda su armadura, pero aún así volvió a levantarse para pelear. El prota afirmaba que entonces era mucho más resistente. El Lich le pedía que liberara su maná al máximo. El caballero esqueleto ahora se lanzaba con todo lo que tenía hacia el prota, el cual lo observaba de frente por unos segundos, dándose cuenta de que esto iba en serio. El prota, observando la energía que se materializaba alrededor del caballero esqueleto, se preguntaba qué era eso de ahora. El caballero esqueleto creado por un Lich era un poco más fuerte que el anterior. Aún así le parecía algo peculiar, pero de un solo puñetazo el prota terminó acabando con él. Lanzándolo una vez más hacia aquella pared, el prota se encontraba a la espera de que algo pudiese ocurrir, pero el Lich parecía completamente sorprendido de que su creación haya sido derrotada de esa forma. Un rato después, mientras el polvo comenzaba a sentarse, el prota caminaba y aplastaba todos los huesos que se encontraban en su camino. Afirmaba que era raro, pero no parecía haber mucha diferencia. Preguntaba incluso si acaso eso era todo. El Lich le preguntaba al prota qué era él realmente. Analizándolo con sus poderes, pensaba que no percibía ningún tipo de misterio en ese bárbaro. Y si estuviese utilizando un artefacto debería de sentir el maná, pero ni siquiera podía sentir eso. Entonces, ¿quería decir que todo ese poder provenía únicamente de la fuerza del propio bárbaro? Pero aún así derribó a un caballero esqueleto con solamente su fuerza. ¿Algo como eso siquiera es posible? El Lich le dijo al prota que él era especial, aunque bueno, lo enfrentaría personalmente. Así que debía de considerar todo eso como un honor, mientras que todo alrededor del prota comenzaba a oscurecer si lo dejaba completamente sorprendido. El Lich le preguntaba al prota si acaso tenía miedo. Ahora le pedía al prota que por favor temblara de miedo, pero Ketal permanecía completamente tranquilo. El Lich le dijo que se había atrevido a invadir su santuario y tenía un precio que pagar. El prota le dijo que no, solamente había venido porque el orbe lo había llamado. ¿O acaso no había sido él quien lo había esparcido después de todo? El Lich rápidamente se dio cuenta de que estaba siendo humillado por aquel bárbaro. Y así era, en realidad todos los que llegaban a ese lugar fueron atraídos por los orbes que él mismo había esparcido, y eso incluía también a aquel bárbaro. El Lich enojado le pedía al prota que se callara. Él es un mago grandioso y glorioso, aquel que destruyó todo, conocido como Carthus Brainiuras Kaiseis. En ese momento, el prota, recordando a la reina de los elfos, se preguntaba si acaso los nombres largos estaban de moda en ese mundo. Aún así, el Lich comenzó a gritarle al prota que tenía que convertirse en la base de su resurrección, llamándolo Bill Bárbaro, y preparándose para lanzarle una magia oscura y peligrosa al prota. Ketal en ese momento parecía haber entrado en una especie de trance. Esta era una magia que dominaba las emociones de los humanos. Invocaba emociones negativas que atrapaban al objetivo, dejándolo incapaz de hacer nada y llevándolo a la locura. Una magia única creada por Carthus, y extremadamente poderosa en comparación al maná que consume. Ahora mismo, un simple bárbaro que ni siquiera comprende el misterio, ante esa gran magia no es más que un completo inútil. Ahora bien, en esa situación, ¿qué debería de hacer con él? Ya que ese bárbaro es algo diferente, y no parecía llevar ningún artefacto especial. El Lich ordenó que se lo llevaran, ya que había que investigar, así que era momento de organizar las cosas. Un esqueleto terminó formándose justo delante del prota. Ketal comenzaba a caminar hacia el esqueleto, y justo cuando la distancia se acortó, el prota terminó dándole una fuerte patada al esqueleto, destruyéndole la cabeza en el proceso. El Lich, dándose cuenta de que el prota ni siquiera había caído en su trance, no se lo podía creer. Comenzaba a pensar que eso no podía ser posible, ya que la magia de control mental debió de haber funcionado perfectamente en él. El prota le dijo que se había quedado quieto observando lo que él iba a hacer, y aún así había tratado de atraparlo con un esqueleto al igual que antes.
¿Qué tal? Exhalando afirmaba que eso era ridículo. El Lich se sentía verdaderamente humillado. El ser humano es una criatura que actúa según sus emociones, e incluso los guerreros en el nivel de un superhumano en lo más profundo de su corazón no pueden evitar tener emociones negativas. Por eso no existe forma de que puedan resistir la magia de dominación de las emociones. Sin embargo, allí se encontraba ese bárbaro. El prota le preguntaba si acaso no podía utilizar hechizos como bola de fuegos o misiles mágicos. El Lich le dijo al prota que no sabía cómo seguía en pie tan tranquilamente. ¿Acaso se atrevía a comparar su magia con esos hechizos de nivel bajo? Entonces, en ese momento, el Lich había comenzado a reunir las corrientes turbulentas, las olas que son de energía y las que no materializan. Tenían que devorar el mundo y sumergir lo invisible en el caos. El prota observaba aquella energía que brillaba intensamente reunirse sobre el Lich, el cual para finalizar le ordenó a su magia que se encargara de devorarlo. Toda su magia fue vertida de golpe sobre el prota. El Lich reía a carcajadas pensando que lo había logrado. Él había ganado contra ese bárbaro. Aún así, el Lich terminó colapsando en el suelo de rodillas pensando que había sido un golpe demasiado fuerte. Había utilizado todo el maná excepto el que necesitaba para mantenerse en pie. Pero aún así con eso, él no podría más aunque el prota en ese momento le dijo que era interesante, cosa que llamó la atención del Lich y lo dejó sorprendido. El prota preguntaba qué era lo que había hecho recientemente. El Lich se preguntaba si acaso eso tampoco había funcionado. Estaba completamente seguro de que había utilizado la magia oscura más poderosa de control mental, y por muy grandioso que sea un héroe, si recibía un golpe directo debería de quedar destruido mentalmente. Entonces, ¿qué era ese bárbaro exactamente? El prota observando su mano afirmaba que fue impresionante, pero no sentía nada especial. Y si eso era todo entonces, ¿qué tal sacando su hacha afirmaba que ahora le tocaba a él? El Lich le dijo al prota que lo podía entender, mientras que Ketal permanecía algo sorprendido. El Lich le dijo que había llegado sabiendo quién era, y claro que sí, ya lo sospechaba desde un principio. Ketal le preguntaba de qué se encontraba hablando. El Lich comenzaba a reír a carcajadas afirmando que se trataba del Imperio, y tanto miedo le tenía no podía más que admitir su capacidad para recolectar información la cual era sobresaliente. Que hayan encontrado su ubicación tan rápido, aún así él volvería a resucitar. Y rompería la espada que se dirigía hacia él y volvería a dominar el mundo. Nos comienzan a relatar que se dice que en lo más profundo del imperio existe una granja humana. Allí se crían numerosos talentos especiales, y ahora consideraba que ese bárbaro debió de haber sido formado en ese lugar. Una espada entrenada con un solo propósito, acabar con su vida, un asesino enviado desde el imperio. Y aunque eso fuera cierto, el Scartus, el que se encargaría de matar al prota y derrocar al imperio. ¿Qué tal? Se encontraba confundido por lo que estaba escuchando, preguntándole si acaso estaba loco. En eso, el Lich comenzó a desvanecerse mientras que el prota permanecía todavía más confundido por lo que estaba ocurriendo. Este comenzaba a gritarle al prota que tenía que entregarle su cuerpo, al parecer intentando transferir su alma al cuerpo del prota. ¿Qué tal? Permanecía confundido por esto. Se nos menciona que se introduce directamente en el cuerpo del bárbaro y devoraría su mente. Una vez eso esté hecho, a menos de que vuelva a convertirse en Lich, tendría que utilizar ese cuerpo para siempre. Pero ahora ya no era el momento para preocuparse por los medios. El Lich ahora comenzaba a reír afirmando que ese cuerpo ahora le pertenecía. Ahora bien, el Lich se encontraba en el interior del plano mental de Ketal, preguntándose qué era lo que estaba ocurriendo, qué era eso. ¿Ese era el mundo interior del bárbaro? Nunca antes había visto algo así. Algo allí se encontraba completamente mal. Solo con percibir ese lugar su mente empezaba a contaminarse y a colapsar. Ahora se preguntaba si acaso eso era obra del Imperio. El Lich se encontraba sufriendo por lo que estaba sintiendo. Comenzó a darse cuenta de que no se trataba del Imperio. Ni siquiera el Imperio podría crear una existencia como esa. Mientras comenzaba a desmoronarse, el Lich pensaba que su mente se desmoronaba. Y estas fueron las últimas palabras del Lich Cartus. ¿Qué tal? Confundido se preguntaba qué era eso, ¿acaso hizo algo y de repente terminó colapsando? Y las oscuras y densas corrientes tenían su estilo, pero eso era todo. ¿Un Lich no se supone que es una forma final de evolución de un mago? Tenía muchas expectativas sobre qué tipo de magias utilizaría. Pero parece que los Lich de este nuevo mundo no son tan impresionantes, aunque bueno, cualquiera que sea el caso había completado la mazmorra, así que debería de llevarse su recompensa. Y ese bastón que estaba por tomar brillaba cuando se utilizaba magia, sería algo que ayudaría a lanzar hechizos, aún así si tenía eso, ¿podría utilizar magia él también?
cosa que llamó la atención del prota. Emocionado, pensaba que sería mejor no decir nada y quedárselo para sí mismo. Aunque en ese momento algo llamó la atención del prota. Observando el recipiente en el piso, el prota mencionaba que con eso el Lich acaso podría crear un recipiente vivo tomando la vasija del suelo de inmediato. Debería de pedirle a Rosa que le haga una evaluación a ese ítem. Aunque bueno, eso bastaba como recompensa por el momento. Además, iba a mirar si había alguna cosa que le pareciera sospechosa. El prota se dio cuenta de lo que parecía ser un círculo de invocación o una especie de sello. Se preguntaba qué era eso. ¿Acaso en ese sitio había una especie de habitación secreta o algo parecido? Y en el momento en el que el prota tocó el círculo mágico, este comenzó a desmoronarse ante su mirada atenta. Detrás de aquella puerta un grupo de personas permanecían de pie. Esta era la habitación secreta de los sacrificios del Lich Cartus. El prota se dio cuenta de que entonces se trataba de una habitación, pero ahora que lo pensaba, ¿de dónde habían salido todas esas personas? ¿Qué tal? Intentaba llamar la atención de uno de los hombres, incluso de una chica que parecía ser una maga. Aún así se dio cuenta de que al parecer las personas no reaccionaban, preguntándose qué se supone que debe de hacer ahora. Aunque bueno, por el momento volvería al feudo lo más pronto posible, ya que si regresaba al feudo y explicaba la situación seguramente traerían gente para hacerse cargo de esa situación. Un rato después, Ketal terminó ingresando al gremio donde Rosa se encontraba esperándolo. La chica terminó recibiendo amablemente al prota, afirmándole que ese día había regresado temprano. El prota le explicaba que había surgido algo. Rosa le preguntaba que a qué se refería. Ketal le explicó que sobre el día de ayer el orbe que le había mostrado había pasado una cosa bastante impresionante. Rosa, luego de escuchar la historia, le afirmaba al prota que era realmente un buen bromista. Ketal afirmaba que no estaba bromeando. Rosa pensaba que incluso en todo el mundo solamente hay 5 liches, y uno de ellos se encontraba en una región tan remota como esa. En ese momento, Ketal terminó colocando la vasija sobre la mesa. Afirmaba que había traído esa vasija que parecía ser el recipiente vital de un lich. ¿Y acaso es posible hacerle una evaluación al objeto? Rosa quedó completamente impactada por lo que estaba observando. Aún así, se preguntaba si acaso el bárbaro no estaba bromeando con ella. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor háganmelo saber dejando su manito arriba, comentando y compartiendo para llegar a muchas más personas y así poder hacer crecer aún más esta comunidad. Recuerden, mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.